resumen, la población mestiza peruana tiene un 60% de componentes nativos, o sea, tenemos variaciones genéticas importantes que todavía no han sido suficientemente estudiadas. Esto lo pueden obtener de esta publicación. Y sin embargo, cuando estudiamos a poblaciones nativas, esto incrementa hasta 90%. O sea, es un componente nativo bastante fuerte en poblaciones como las que tenemos sobre todo en las del sur, en los suros, aymaras. Básicamente ahí estaban el 90% de nuevas variaciones genéticas. Y estos estudios también nos han ayudado para ver cómo es el contexto de migración cuando llegamos a América. Pero también nos ha ayudado a conocer de que no existe un solo mestizo peruano. El mestizo varía de acuerdo al norte, al centro o al sur y dependiendo de las comunidades nativas que están cercanas a ellos. Los del sur, al tener un componente, una comunidad quechua importante, tendrán más componente quechua. Los de la selva, un componente náhuatl, shipibo, macés, y en el norte del Perú un componente tayán, moche y chachapoyas. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya cuando esto lo trasladamos a la parte médica, vamos a encontrar enfermedades que son muy prevalentes en algunas zonas. Por ejemplo, en cáncer de mama. Cuando vienen pacientes, muchos pacientes de cáncer de mama vienen del norte del Perú, de Piura, y generalmente vienen en unos estadios ya muy de difícil tratamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí hay probablemente una nueva variante genética que, siendo identificado oportunamente, este paciente podría beneficiarse de tener mamografías más seguidas o tener otros tipos de estudio para no dejar que ese tumor crezca y después ya sea de difícil tratamiento y de difícil pronóstico. Esa es la ventaja de hacer estos estudios en una población. También hemos visto que en el sur del país, cuando estuve en Tacna, me dijeron, los pacientes de difícil tratamiento vienen de Puno. Hay algo en las variantes genéticas nativas del sur del país que hacen que el paciente, cuando sea infectado, al menos lo vimos en tuberculosis, sea de difícil tratamiento. Pero también en el norte del país hemos encontrado variantes genéticas que vienen de Mesoamérica. Probablemente cuando vinieron los primeros migrantes al norte del Perú no vinieron a quedarse y a seguir caminando. Vinieron y regresaban y venían, ¿no? Entonces por eso que encontramos componentes mesoamericanos que también valdría la pena tenerlas en cuenta cuando uno va a realizar los análisis. Hasta aquí lo que hemos realizado, pero siempre hay algo para mejorar en un proyecto de investigación y queremos que nuestros hallazgos sea parte de una película, y esa película incluye nuestro pasado. Entender el futuro de la genómica es tan importante como entender el pasado. Ya estamos incluyendo en nuestros estudios lo que es ADN antiguo, para saber que estas variantes genéticas se han establecido hace 1000 años, 2000 años, 3000 años o 5000 años, o si llegamos con esas variantes genéticas. Eso solamente lo podemos hacer con ADN antiguo. Hemos instalado un laboratorio en algunos lugares arqueológicos, estamos a través de un proyecto que se llama 1000 genomas, donde estamos incluyendo ADN antiguo, ADN contemporáneo, controles sanos, patologías prevalentes, microbioma ambiental, como los había comentado, y como también microbioma de los pacientes. Esto lo hemos hecho ya en el primer estudio en la Universidad de Huánuco, donde hemos montado un laboratorio de fácil acceso a comunidades que están sobre los 3000 metros y también comunidades que están cerca a la Amazonía, para hacer todos los procesos en este lugar. Ya no baje nada Lima también como una iniciativa de descentralizar la investigación desde Lima hacia provincia. Y lo hemos hecho en colaboración con el Instituto Pasteur, la Universidad de Harvard y la Universidad de Barcelona. Y este estudio que hemos hecho en Huánuco queríamos investigar. Los del Instituto Pasteur habían estudiado muchísimo lo que es la respuesta inmune en relación ancestral. Había una diferencia en la respuesta inmunológica en africanos y europeos. Y cuando les propongo esta idea y les propongo cómo será a nivel de altitud, entonces usamos la misma metodología con el
fabricamos PBMC cells de los pacientes, los estimulamos con algunas proteínas de virus y de bacterias, y vimos todo lo que es transcriptómica. Y encontramos, esta fue la población, era una población que tenía un buen componente nativo, que es lo que queríamos, y estaba sobre los 3.000 metros de altura, y encontramos esto, y encontramos 34 genes relacionados con el sistema inmunitario que tenían diferentes grados de expresión. Y estos resultados nos indicaban de que desafortunadamente para estos pobladores la ancestría no era tan importante para su respuesta inmune. Lo que modificaba su respuesta inmune eran los patrones de altitud y el microbioma de estos individuos, ¿no? Eso nos resultó bonito y estábamos ahorita en proceso de publicación. No sé si pueden poner este video, por favor. Es un poco de resumen para ver cómo, para mostrarles cómo eran cuando nos dirigíamos a estas comunidades largos de trabajo. Llegábamos en horas de la noche, instalábamos laboratorios. Esto es en el lago Titicaca, visitando no las comunidades de los uros, 3 horas más adentro, los capiuros. Esto es en Caral, para tomar muestras de ADN antiguo. Hicimos un laboratorio móvil, esto antes del COVID. Este laboratorio ayudó para hacer otros laboratorios de COVID en cuanto a diseño. Colaboramos con los arqueólogos, el arqueólogo identificaba el coprolito y después entraba ya nuestros investigadores para tomar el coprolito. 3 minutos después empezaba el proceso de extracción del ADN antiguo, que demora más o menos 3-4 días. Es un proceso bastante largo, y después iniciaba el proceso de secuenciación y análisis. En conclusión, en lo que les he podido compartir esta tarde, la colaboración entre instituciones y investigadores de diferentes carreras es muy importante. Tenemos que acostumbrarnos a colaboraciones. El proyecto del genoma peruano es la referencia más grande hasta el momento de aportes de comunidades nativas bien tomadas, que ha generado un gran número de variantes genéticas, que son de 3.3 millones, y el 22.5% de ellas cambian de expresión de aminoácidos. O sea, tendría alguna repercusión. Eso será materia de estudio en los próximos años, y estas formarán parte de nuevos test genéticos que sean propios para la población peruana, y también podrían hasta modificar los tratamientos que pudieran darse a las poblaciones altoandinas o amazónicas. En México se encontró que una población tenía muchísimo riesgo de hipertensión arterial en una comunidad. Entonces lo que se hizo ya en base a estos estudios es retirar la sal de las comidas y poner el salero en la mesa. Que quiera, ya se le daba como opción, y se logró bajar un poco la hipertensión arterial en esa comunidad. El mestizo peruano tiene 60% de componente nativo, mayor que otra población en Latinoamérica. Sin embargo, las poblaciones nativas pudieran tener hasta 90%. La divergencia genética en Perú ya se inicia, de acuerdo a nuestros resultados, desde hace 12.000 años, y la respuesta inmune en nativos estaría afectada por la altura geográfica y microbioma más que por la ancestría. Y existen 34 genes que podrían modular esta respuesta inmune. Esto de la medicina genómica y de estos estudios genéticos ya ha empezado. Ahora nos corresponde a las universidades, como el día de hoy, de alguna forma, compartir estos resultados a nivel de pregrado, posgrado, al Ministerio de Salud, que instala esto todavía. El Ministerio de Salud no ve la importancia de estos estudios. Los institutos nacionales y los comités de ética que favorezcan el desarrollo de estos estudios. Esto es parte de los equipos de investigación que han colaborado, la mayoría de ellos internacionales, para poder compartirles, y desde el Centro de Investigaciones en Biomedic tenemos ya 2 sedes, parte de los que trabajamos allá, y la grata sorpresa es que por tener estos proyectos de investigación y estos aportes, allá nos dieron ser embajadores de la marca Perú por los estudios que estamos haciendo y la información a la comunidad peruana. Muchísimas gracias, y atento a sus preguntas, y como también si es que tienen interés en estas áreas,
grato de poder conversar con ustedes en el futuro. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Guillo? Doctor Guillo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Hace tiempo conversamos en un curso que realizó sobre el Pasteur, sobre el estudio, o probablemente estudiar a pacientes, personas que vivían en la calle, no sé si recordarán, ¿no? Porque también son importantes estudiar, ¿no? Ya que ellos son más resistentes, ¿no? Por ejemplo, su microbioma, la flora que tienen, no sé si ha realizado algún tipo de estudio. No, pero lo que mencionas es muy importante, ¿no? Es una medicina inclusiva realizada. Nosotros hemos empezado por estas comunidades nativas más alejadas. El hecho de que estén muy alejados no las excluye de que sean parte del futuro de los test diagnósticos genéticos que vaya a haber. Esta fue nuestra idea principal al momento de hacer este proyecto. Pero estas personas que viven en la calle, creo que sería muy interesante a todo nivel estudiar su microbioma, su respuesta inmune, la susceptibilidad genética. Muchos de ellos el COVID no les ha afectado, ¿no? Eso es lo primero que vimos en algunos de los pacientes. Probablemente tenían una respuesta inmune muy en alerta, o ya a tantos virus y patógenos que el COVID no podía afectarles mucho. Me parece que hay otra pregunta del auditorio. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por compartirnos su conocimiento y su experiencia en lo que ha podido investigar. Mi pregunta viene con un contexto a la pregunta que hizo la intervención del joven. Hay un proyecto que se llama Proyecto Candela, que su nombre completo del Proyecto Candela, para entrar en el contexto, es el Consorcio para el Análisis de la Diversidad y Evolución de Latinoamérica. Uno de estos días que yo estaba, hace mucho tiempo que estaba buscando en internet algo relacionado con la parte de genética de poblaciones, se menciona en una charla TED sobre el Proyecto Candela, en el cual está relacionado la parte, ellos tienen el objetivo de relacionar la parte socioeconómica de las personas con la parte genética, y encuentran que el Proyecto Candela de hecho es un grupo de multidisciplinario de 5 países, México, Colombia, Perú y Chile, que tienen secuencias, que tienen información de la población, pero está relacionado con la parte socioeconómica. Por otro lado, ante lo que comentó y las iniciativas de poder generar una data, una información genómica de los individuos de nuestro país, es un anhelo que sería bastante interesante y bastante útil. Sin embargo, en Estados Unidos, ya estoy haciendo un salto tremendo, es que ya te hacen un ensayo de ancestralidad por casi $200. Y esto está también a la par con que el CEO de Illumina, que está a la vanguardia, que tiene casi el 80% de todo la parte de secuenciamiento, ha mencionado que va a haber una nueva serie de secuenciadores que te va a permitir llegar a que un secuenciamiento de un genoma humano te cueste alrededor entre $200 y $300. Mi pregunta entonces es, teniendo todo esto en cuenta,
considera que además de la inversión o del financiamiento del Estado peruano, las empresas privadas deberían poder participar en esto, y de qué manera podríamos nosotros como investigadores poder permitir que las empresas privadas participen en esto, pero también que les parezca algo atractivo, porque las empresas privadas de alguna manera lo atractivo para ellos es la parte económica. Básicamente esto lo menciono porque de hecho la compañía 23 y yo, que en inglés es 23andMe, es la que desarrolla este tipo de tecnologías, que desarrolla este tipo de servicios, y es una empresa privada. Y generalmente las empresas privadas allá tienen demasiada información económica que puede ser utilizada. ¿Cómo sería el caso acá de la parte del Perú? Okay. Muchas gracias. No, gracias a ti. El proyecto Candela, al igual que el proyecto 1000 Genomas, son consorcios de varios países, y cuando llegaron a Perú a tomar muestras, tomaron muestras, primero el proyecto 1000 Genomas, muestras de Lima. Entonces, cuando ustedes ven el proyecto 1000 Genomas, van a ver pobladores de Lima, y díganme ustedes si Lima es representativo de lo que está pasando en las comunidades internas de Perú. Es por ello que eso también motivó a que nosotros pongamos atención en la recolección de muestras nativas, ¿no? Entonces, cada proyecto de investigación va a tener mejoras en la metodología. Este proyecto de 1000 Genomas que lo estamos realizando ya considera microbiomas, ¿no? y otros estudios. Cuando lo consideramos en el proyecto anterior por una razón de costos o simplemente no sabíamos cómo realizarlo, porque se realizó desde el Instituto Nacional de Salud, y eso un poco va a responder también la siguiente pregunta. Este proyecto se realizó en casi 12 años en el Instituto Nacional de Salud, y era un proyecto para 3 o 4 años. Ahorita lo que les he contado es la punta del iceberg. Hemos tenido muchísimos problemas para ese proyecto de investigación. Nos cerraron inclusive el proyecto de investigación, porque la parte ética y de investigación no se entendía muy bien. Eran muy estrictos con los que trabajábamos en esta parte de genómica. Ya ahorita hay mayor información y esto está fluyendo. Compramos un análisis de microarray para el Instituto Nacional de Salud, capacitamos en los análisis bioinformáticos, y gracias a ello hemos tenido una gran respuesta en este problema de COVID que hubo. Ya estaba preparado el Instituto Nacional de Salud. La burocracia es un problema muy grande en el Estado. Si yo quiero comprar una mesa y una silla en una institución pública, la mesa la compro en enero y la silla en diciembre, pero termino ese año con la mesa y la silla. En investigación eso no se puede hacer. En investigación hay que comprarlo todo en enero, febrero máximo, para hacer todos los procesos hasta julio, después los análisis y presentar la publicación en diciembre. ¿No es así? Eso es lo que enlentece los proyectos de investigación en el sistema público. La logística, lamentablemente, es la misma que para investigación y para el proceso administrativo.